Soy Daniel Gámez y esto es Ellas en el Agro, un espacio para educar, concientizar y visibilizar la agroindustria y sus protagonistas. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Ellas en el Agro. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que tengo mucho tiempo diciéndole que teníamos que grabar este episodio y ahora sí, mira, en el límite de las grabaciones del 2025 está con nosotros Dulce Ceja. Dulce, bienvenida a Ellas en el Agro. Muchísimas gracias, Dania. La verdad es que, como dices, en el límite y se acomodaron las cosas para que pudiera estar hoy contigo y más que agradecida por el espacio que me das tu tiempo y que me consideres para estar dentro de tu programa del podcast. Es un honor estar contigo. Muchísimas gracias a ti. Y sobre todo, ahorita vamos a saber quién eres, qué haces, pero desde que yo te conocí honestamente dije, bueno, esta mujer tiene mucho conocimiento y sobre todo vives el día a día de un sector que mueve, bueno, no sé si el sector mueve a México, pero un México sin azúcar es difícil que exista, ¿no? Concebirlo. Entonces, porque si lo vemos, que también vamos a hablar de eso, bien o mal está en todos lados, ¿no? El estigma que le quiera poner la gente o el que no exista, es una industria que está en todos lados, ¿ya? O sea, si comemos está, si bebemos está, si nos comemos un dulce está, un postre, lo que sea, ¿no? Lo tradicional de nuestro México, las calaveritas, los dulces típicos mexicanos, y es una industria con más de 500 años. Exacto, entonces dije, pues qué mejor que tú para... Fíjate que estaba haciendo memoria de cuando nos conocimos y pues justo caí con Jazz, pero dije yo, siento a veces que te conozco de harto tiempo, pero ya me acordé que fue en el foro. Bueno, entonces como empezamos este episodio y todos los demás, ¿quién es Dulce? ¿O cómo definirías a Dulce Ceja? Apasionada en el tema del ser humano, de lo social, en una agroindustria tan compleja, culturalmente muy rica en lo cultural, con diversidad de seres humanos que la integran, que eso es lo que me apasiona más en lo que hoy en día desarrollo en mi trabajo. Conocer cada persona, cuando tengo la fortuna de viajar a los ingenios, conocer a gente de campo, de fábrica, es esa chispa, esa energía que me sigue dando el trabajar con pasión en temas de responsabilidad social, temas de género, de igualdad sustantiva. Me fascina estos temas cuando hablo del campo de la caña de azúcar y la producción de azúcar en México. Y para la gente que no sabe, porque este podcast lo escucha mucha gente de diferentes sectores, quien no sabe qué es un ingenio, ¿cómo lo definirías? Un ingenio azucarero, pues que antes eran, o algunos los conocen como los trapiches, que es la forma más rústica de hacer azúcar, en un trapiche es más chiquito, pero el ingenio azucarero es también una ciudad pequeña, son muchísimos los operarios que están dentro de un ingenio, pues es el encargado de procesar la caña de azúcar para producir azúcar, melaza, alcohol o etanol para algunos. Entonces se diversifica mucho la producción de la caña de azúcar. Entonces un ingenio es una gran cocina. Sí. Y quien está atrás, grandes cocineros. Sí, y es muy fácil ver un ingenio, ¿no? O sea, la gran fábrica. Yo soy de los Mochis, Sinaloa, y los Mochis se fundó por un ingenio. De los Mochis. El ingenio de los Mochis, que ahora es un museo, no sé qué le hicieron. Pues ya la caña hace muchísimos años en esa región dejó de ser rentable por otros cultivos. Pero de hecho, mi abuelo era capataz de un ingenio azucarero. O sea, igual que ya ves que estaban los campos y lideraban las cuadrillas. Los frentes de corte. Exacto, entonces él era uno de los que allá a las cuadrillas y los campamentos. Y era, los veían como los presidentes como los mandamás, les decía yo, ¿no? Son líderes naturales que
llegan a mover hasta 2,000 personas. Mi mamá decía que a mi abuelo iban y lo sacaban de su campamento, o sea, bueno, a su casa donde vivían ellos. Y si mi papá iba y se metía entre machetazos así de que se estaban peleando, pero llegaba él, dice, y separaba el pleito, ¿no? O sea, Sí. como, los sí son líderes, ¿no? Son líderes natos y hay mujeres cabos que mis respetos porque liderar frentes de corte con poblaciones locales, migrantes, es muy diverso, entonces sí imponen. em, es un perfil con mucho carácter que debe imponer el respeto también y conocer a la gente que tienen al frente. Entonces sí, mueven hasta 2,000 personas o saben la logística que hay dentro porque no es un trabajo tan tradicional. A veces sus jornadas empiezan muy de madrugada con la quema de caña, terminan a veces muy tarde. Entonces, el que pueda llevar una logística tan grande de cuántos están cortando, cuántos están produciendo, cuántos, ¿Y dónde ya y cortaron? dónde, ¿Dónde está la gente? Y es sorprendente ver toda esa logística desde el ingenio con los comités de producción y calidad cañera. Es qué parcela van a quemar, que no salga de al lado, que no se vaya a ir para el otro lado y causar un daño. Entonces llevan una logística, pero bien rigurosa, muy metódica, año con año, preparan toda esa logística del corte de caña ya sigue. y al personal que involucra. Entonces, sí es, la verdad es que tienen una habilidad mental y el liderazgo debe ser nato para llevar tanta gente al corte diario. Porque aparte están los planes de cuántos camiones con caña de azúcar tienen que entrar al ingenio. No es algo así de, quemamos 5 parcelas, cortamos 5, no, es la continuidad porque no puede parar el proceso. Una vez que el ingenio echa a andar, Caldera, no para, Paran. no Sí, para. nosotros decimos como, están en corte. Ya sabes si cuando están en corte ya nadie te va a pelar. Sin nadie, y eso es una realidad. Empezando la zafra, que es el corte de caña, que es lo que indica la zafra, es el comienzo del corte de caña. Ya cuando llega el ingenio que empieza la producción, pues ya no paran. Entonces son, la gente no te va a hacer caso para temas de capacitación, Sí. otras cosas, no es producción de azúcar. Entonces sí es grande la logística ahí. No, y luego también es un cultivo, a mí se me hace muy peculiar también como cultivo, porque normalmente, pues una hortaliza dura, depende de la hortaliza, ¿no? 120 días, luego está el maíz, los granos que duran meses, la papa, pero la caña es un cultivo que dura muchos meses, o sea, Un año. un año, depende de la zona, se va hasta 15, 14 meses, Sí. 15 meses, entonces dices tú, esta logística de programar siembras para que estén listas, etcétera. Hoy mencionabas, cambiando un poquito de tema, la de las mujeres cabos. Eh, a mí esa es otra parte del sector y pues, también por eso estás aquí. Ujú. También se me hace un sector como el cafetalero, Ujú. lo que son el de la caña y el de café, donde hay mucha participación de mujer. O sea, y no solo eh, cocinándole a las cuadrillas, o sea, como tú dijiste ahorita, hay mujeres cabos, ¿no? Pero también hay mucha mujer que está en el frente cortando, o sea, ¿de dónde crees o de dónde viene esta como tradición o cultura de que la mujer esté involucrada en el proceso de la caña? Creo que al momento del corte se involucra toda una comunidad. Y en ello, pues, las mujeres si van, participan en la cocina, participan del corte, participan de labores de entregar el lonche, ¿no? Las loncheras. También ellas tienen una logística, porque darle de comer, a veces, entre una cocinera puede llegar a dar a comer a 50 personas, o preparan los alimentos entre varias para más de 50, 100, dependiendo. Entonces, es desde a qué horas están haciendo el lonche y preparar la bolsita de que nosotros la usamos para el mandado. Ellos depositan ahí el lonche y lo llevan, pero ya tienen para quién va, es todo también una logística con ellas, no es ahí póngale en el tope el huevito revuelto, no, es toda una logística, cobrar, obviamente todo viene un gasto. eh, Cuando empiezan las labores, tengo entendido que ellas preparan el primer desayuno
y de ahí se siguen para la comida o el almuerzo. También sí es todo un ritual, pero sí una logística de cómo van a entregar, quién va a entregar, a tiempo tienen que entregar. Entonces, están involucradas en eso. En la producción hay muchas mujeres productoras de caña de azúcar. Hay mujeres transportistas, hay mujeres operadoras de tractocamiones. Ahora las están capacitando para operar las cosechadoras de caña. Ya. Yo en el ingenio ya está. Mira, la mujer ha estado involucrada desde siempre. Somos pocas, sí, porque es un sector masculinizado, pero ya estamos abriendo, o sea, han abierto espacios que antes no estaban tan visibles. Pero ¿crees que se ha permitido como esta integración a raíz de que, por ejemplo, tú vas a una cosecha y casi que ves, como te decía de mi abuelo, ¿no? Yo me acuerdo que iban las familias, o sea, no solamente iba el hombre que corta, ¿no? Llevaba a su esposa, a sus hijos al campamento. Ujú. O sea, ¿crees que porque hacen como esta, bueno, migración en algunas zonas o no, eh, pero familiar es como por lo que se ha dado este involucramiento de las mujeres? ¿O Sí. porque falta mano de obra y dices, bueno, no hay más? O sea, Ambas dos te diría, pero inicialmente es cultural. El mexicano cuando migra, incluso cuando migra a Estados Unidos, se lleva a la comunidad. Él llega primero y después empieza a llevarse otro, y cuando menos voltean ya está toda la colonia o está toda la comunidad allá. Lo mismo hace acá, nos llevamos a todos, abrazamos con la familia o abrazamos con la comunidad y van todos. Entonces qué posiciones van a estar jugando, por así decirlo, ¿no? ya. Cuando son locales, pues también las mujeres tienen su participación dentro de una economía, porque inicia Zafra, entonces se da todo un movimiento económico en la región, desde, ponle tú, ¿quién arregla las bicicletas con las que se transportan? Eh, pues las cocineras. A mí algo que me llamó mucho la atención cuando conocí a la doctora Marta García, con un saludo enorme a Marta, aprendí mucho de ella. Pero ella me decía, es que nada más vemos los puestos más representativos, pero la economía llega hasta las mujeres sexoservidoras. Hasta ese apartado llega, porque pues de alguna forma ellas también están involucradas en una dinámica de zafra. Entonces y no con el juicio del oficio, es ver cómo se mueve toda una economía y cuál es la participación de la mujer al iniciar una zafra. Desde la que está en la tienda, en la que suministra el abasto para la cocina, en la que transporta entonces, A los niños. doctoras, trabajadoras sociales, maestras, porque hay albergues o hay estancias donde se están implementando programas de salud o de escuela para los hijos de cortadores, y también ocupan profesoras, las enfermeras cuando hay campañas de salud. Entonces, la mujer está inmersa en varios puestos de la agroindustria. Sí, bueno, es que me quedé pensando mucho porque sí es el ingenio, la caña de azúcar, sí yo lo veo como estas comunidades o ciudades que se hacen Sí. y se quitan en unos cuantos meses, ¿no? O sea, como tú dices, todo gira alrededor. Y la zafra, para quienes no sepan, a ver, dime si estoy mal, pero es el periodo donde empiezan los cortes y empieza la producción de la pieza, ¿no? Entonces, a ver, bro, yéndonos un poquito para atrás, ¿a qué edad y cómo recuerdas tus inicios con el agro? Como esas primeras interacciones que tuviste con el agro, Uy, me hiciste recordar a mi abuelo, ¿sí? te voy a decir. Cuando me iba a trabajar a la escuela, me decía, su abuelo lo paraba a las 4 de la mañana. Cuando el lucero salía, me decía el lucero, salía con la luna, me paraba e íbamos al campo. Entonces, ahí se me quedó muy grabado de que la labor del campo inicia en la madrugada. Y aquí en la ciudad estamos acostumbrados a entrar a trabajar a las 8 o 9 de la mañana o a las 5, Sí. pero para el campesino su jornada es desde las 3 de la mañana, 4 de la mañana,
trasladarse. Entonces, eso se me quedó tan grabado que ahora que lo vivo en campo, que fue en la carrera, que pudimos visitar, el primer ingenio que visité fue el de Atencingo, en Puebla, entrevistar a la gente que nos topábamos por el campo, darte cuenta que sí, sus labores inician en la madrugada, su dinámica es bien diferente porque pueden empezar 3 de la mañana, pero al mediodía ya están desocupados. Obviamente evitar el clima. Sí, y luego ahorita el calor. Sí, el calorón, porque hay zonas donde se van a 45 grados y la sensación es mayor, la sensación térmica es mayor, entonces evitan esto y empiezan de madrugada. Entonces, toda esa dinámica en el campo, yo creo que eso fue también de lo que me iba marcando, el campo merece muchísimo respeto, más la gente quien está atrás. A veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, yo veía el azúcar y dices, bueno, es algo que compro en el súper. Claro, así viene. Así viene empaquetada, pero no reflexionamos en cuántas manos intervinieron para que llegara el azúcar a tu mesa. Claro. Desde el que siembra la caña, bueno, es el surco, la siembra, fertiliza, cosechan, cortan. Los jornales. Llevar la caña al ingenio, del ingenio al molino y todo ese proceso de producción intervienen muchísimas manos hasta que sale el costal ya empaquetadito, puesto en el camión. Y luego el costal todavía, el que hace las bolsitas Sí, y lo lleva al súper. Exacto. Ay, nos decía Gio que una taza de café para que tú te la tomes pasó por 150 manos. Fíjate. O sea, ya en la taza, ¿no? Ajá. Habrá que sacar la cuenta de ¿Cuántas las manos que pasa 1 kilo de azúcar del súper, pero yo creo que por ahí anda también más. Sí. Y entonces, ¿recuerdas a tu abuelo como esas interacciones? Pero, ¿tú qué estudiaste? Licenciatura en Economía en el Politécnico. Y después me aventé la maestría, la maestría fue la que más me hizo el cambio, dio el giro. Rumbo. A ver, cuéntame eso. La de Economía, O sea, me encantó. te hizo así. El cambio. Ajá. Ver el programa que te da la UNAM. Hice la maestría en Administración de Organizaciones. Entonces el programa incluía temas de didáctica, capacitación laboral, recursos humanos, que fue lo que más me enfoqué, a la parte social. Me acuerdo que en la clase de didáctica y de capacitación, los profesores, esa es la otra, cuando encuentras profesores con vocación que te hacen amar lo que están dando, me hicieron entender lo complejo que es enseñarle a un ser humano lo que está haciendo, pero enseñarle desde el amor. Okay. No es algo impuesto, ¿no? Pero el amor viene de quien te lo está dando. En este caso yo veía al maestro cómo se enamoraba de decirnos la capacitación, esto, aquello. Entonces vas entendiendo que es cuando lo asumas. Sí, porque nos decía el maestro, hay que dar gotitas de shampoo de amor a quien te ayuda, a quien estás capacitando. Jaboncito de paciencia para cuando entras a grupos. Entonces, todo eso se te queda tan grabado de el ser humano no es para tratarlo muy rudamente, es todo un proceso de aprendizaje. Un niño cuando aprende a leer y escribir, es enseñarle procesos abstractos a un niño que no entiende nuestro lenguaje de momento, que está aprendiendo, pues tiene su grado de complejidad que si a las maestras las aplaudo. Ahora, enseñarle a un adulto a rehacer actividades, a aprender de forma diferente. Si tú vas al campo y te dicen, no, pues la caña yo la siembro así, y el surco está dado de esta medida, oiga, pero si el surco lo hace un poquito más grande para que entre la máquina y le va a rendir más la caña, no, pues es que así me enseñaron. Sí. Entonces es difícil cambiar todas esas ideas que vienen de muchas generaciones y hacerles ver que el rendimiento puede ser mejor. Entonces es todo un proceso, pero que va de la mano de quien te lo está enseñando. Entonces eso fue lo que más aprendí, que al momento de transmitir un mensaje o una forma diferente de hacer las cosas, siempre hay que asegurarnos de qué manera lo vamos a transmitir, con qué pasión, con qué convicción lo vas a hacer para que lo asumas, para que puedas entenderlo, ¿no? Sí, tiene sentido. La matemática, cuando te dicen, ay, muy técnico, se puede hacer pesado.
Y me acuerdo en la maestría, tuve una maestra que nos enseñó la historia de las matemáticas. Y dije, ¿cómo historia? Pues, Y de matemáticas. y de matemáticas, pues no siempre Dos materias. Entonces, fue yo creo que ahí empecé a entender que hay que darle otra mirada a lo que vas a aprender. Y nos mandó a comprar libros de biografía de los principales matemáticos. Entonces, cuando lo llevas a tu campo de trabajo es qué herramientas le vas a dar a otra persona para hacer mejor su trabajo y enseñarlo a hacer mejor y que lo entienda, porque algo que una vez también le aprendí a uno de mis mentores, que es Ignacio Fernández Piedra, te contratan, la empresa te contrata, Claro. pero a veces no te dice cómo hacerlo. Te dice, vas a estar aquí El presionando. objetivo es ese. Esa, producción, ¿no? Entonces te pongo aquí, vas a apretar este botoncito. Cuando veas que sale amarillo, lo aprietas. Si sale rojo, aprietas el otro. Pero nunca se le ha enseñado el por qué y el para qué. Entonces, si tú le dices, cuando sale esto rojo es porque la pieza viene mal, tienes que notificar y por eso presionas este botón y tienes que reportarlo. Cambia la visión. Entonces, es el proceso que la empresa te diga qué es lo que quiero de ti y qué es lo que te voy a dar. Comunicarnos. Y sobre todo el ser o el hacer partícipe. No sé si por ahí va también, porque mira, yo cuando trabajaba en la manufactura, me acuerdo que cuando teníamos temas de reclamos de calidad, yo decía, bueno, el problema no es que siempre fuera la gente, sino casi siempre estaba en un proceso. Ajá. Y si te ibas más a fondo, era la comunicación del proceso. Y si te ibas más para atrás, el que la persona dimensionara que no era que seleccionaba una naranja o no, ¿no? O sea, no era como lo que dices tú. No es si hago esto y si dejo pasar una, pues no pasa nada. Sino que eso se va a traducir en que allá afuera una persona va a probar un jugo y le va a saber distinto porque tú seleccionaste una naranja. Pero hasta que no los llevas a dimensionar o a ponerse como en ese lugar del usuario, del consumidor final, o lo haces parte de, como dices tú, del proceso, que pasa muchas veces, por ejemplo, un cortador, ¿no? Un cortador novato, porque a los cortadores experimentados saben perfectamente. A lo mejor se le va a hacer más fácil cortar de X manera la caña y no como es, ¿no? Pero si no la corta como es, a lo mejor en el ingenio tienen un problema, ¿no? O sea, a lo mejor él ahí físicamente no va a ver el error, ¿no? O no va a ver la diferencia. Y tiene su chiste. Claro, pero a lo mejor el problema se va a ir al ingenio, ¿no? O a otro lado. Y así pasa muchas veces y son cadenitas de errores o como lo queramos ver, que no pasamos, ¿no? De alguna manera. Entonces, es que me quedé reflexionando mucho tu punto y si te lo llevas a muchos contextos, tiene mucho sentido. Sí. Entonces, volvamos para atrás un poco. O sea, estás en la maestría con esto que nos platicas y en qué momento entras al ya como aplicar esto al agro. O que dices, ya aporto yo al agro en esto. Fue todo un proceso porque llevé la materia de capacitación por estándares de competencia. Ajá. Competencias Muy laborales. de recursos humanos. Sí, es más. Y era la generación de un documento. Entonces, ya estoy casi terminando la maestría. Yo le reportaba a los jefes que tenía en ese entonces. Un día me llama el jefe que tenía. Me dice, oiga, usted lleva competencias laborales. ¿Le entiende esto del conocer? Y todo, sí, pues así y así, ¿no? Bien, hágame una presentación, se va a ir a Cuba a dar el tema. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Sí. Y tú, pero yo nomás estoy estudiando Sí, una materia. todavía no termino. Me dice, ¿pero le entiende? Le digo, claro que le entiendo, me gusta. Perfecto, haga una presentación con los estándares de competencia de la industria azucarera porque va a ir a presentar el tema a Cuba con los compañeros que tenían, o no sé si siga llevándose a cabo el taller de desarrollo del talento humano. Pues sí lo llevan todavía. Sí, creo que entonces, pues fue el primer
pues entré en pánico de, ay, ¿cómo lo hago, no? Y pues me metí a empaparme más del tema, que eso lo veía el área jurídica. Regreso de Cuba, la verdad me fue bien porque pues me apasionaba el tema, ¿no? Y la capacitación, que es el proceso mismo de entender qué es lo que espera la empresa de ti. Debemos de entender qué quiere la empresa de mí. ¿Para qué me contrataron? Sí, porque igual y mi contrato dice una cosa y termino haciendo otra. Sí. O es esa falta de Yo comunicación. estoy muy, cuando una empresa me contrata, yo así de, sí, está bien, eso me estás diciendo, pero a ver, ¿qué dice el rol funcional del impuesto? ¿Sabes? Porque a veces te dicen una cosa y en tu rol viene otra, ¿no? Y pues así de, a ver. La lista de desempeños que vas a Claro. hacer. Entonces, fue bien porque entender que si quieres una muy buena productividad en esta cuestión de azúcar, no del ser humano, pues el que está haciendo esa producción debe de estar plenamente capacitado en el saber hacer, en sus habilidades duras, las técnicas, y sí meterle el tema de las blandas porque es mucho de inteligencia emocional a veces, ¿no? Em, Regresamos de Cuba, me fue, la verdad, muy bien, gustó el tema, y la siguiente invitación fue a República Dominicana, donde llevamos el tema de los estándares. La industria tiene su propio comité de gestión por competencias laborales. Ya llevamos 11, me parece, 11 estándares generados por la industria para las labores que hacen los ingenios, ¿no? Y el campo también, hay por ahí anda un estándar. Entonces, esta historia lleva años dentro de la Cámara, pero cuando tomo el tema, que es los estándares de competencia, pues ahí es donde empiezo a jalar el hilito y de ahí me voy a temas. El siguiente que me dan es el del concurso infantil de dibujo, que es para sensibilizar comunidades, ingenios, padres de familia, sobre evitar el trabajo infantil en el campo. En el ingenio, pues bueno, Temazo, ¿no? sí, no se da porque no, las mismas normas no te lo dan. Entonces, el concurso, que es un evento muy bonito, los chicos hacen unos dibujos increíbles y es lo que ellos ven, perciben. Y lo que toca es sensibilizar a las comunidades de los efectos nocivos de empezar una vida laboral temprana, ¿no? Entonces, se hace un gran trabajo y eso también me apasionó. Eh, es la producción de azúcar, que lleva más de 500 años. Ha pasado por muchísimos procesos, es una industria, un sector muy regularizado, muy unido en cuanto a leyes. Regularizado digo, ahí es desde mi desconocimiento. Desde los inicios, ¿exportamos? O sea, o se empezó a regularizar cuando empezó a ser este comercio internacional del azúcar de México, o sea, Sí, no te sabré decir toda la historia, pero sí hay regulaciones. El sector cuenta con su propia ley cañera, ya. que es el convenio entre proveedores de caña y los ingenios. Se han hecho muchas modificaciones a la ley cañera. Es un sector que tiene su propio convenio de modernización laboral. Eso fue casi en el 2008. Y con orgullo lo digo, el sector fue punta de lanza para la norma 035 de riesgos La de seguridad. la de factores de riesgo psicosocial, Ya, sí, ya. porque el sector se adelantó, o sea, en su mismo convenio de modernización sacó varios temas que hoy en día la norma 035 contiene, o se basaron en ese convenio de modernización laboral. Entonces, es un sector unido, muy regulado o sobreregulado, temas Y comerciales. quizá el que es sobreregularizado es lo que lo tiene tan unido, quizá, Ah, sí, o sí, sí, porque al final, digo yo, pues es más fácil jalar muchos que jalar uno, ¿no? O sí. sea, como dices, pues si a todos nos van a regular, pues que sea una persona o un organismo el que nos alinee, ¿no? Porque al final sean competencia entre ellos o una industria, bueno, no una industria, sino una empresa u otra, al final, como dices, tienen la misma regulación, los Sí, mismos nos lineamientos. regimos por la misma ley. Exacto. Entonces, sí entender que es un sector con tantas características muy buenas porque ha sido pionero en muchas cosas,
Entonces, ya en los temas sociales, creo que es donde más me empecé a involucrar después de las competencias laborales. Pues vino el concurso de dibujo, eh, es una dinámica y que se sigue trabajando como sector en ello. De ahí vino Ruta Cinépolis, llevar el cine a las comunidades más alejadas. Es un programa muy bonito porque se me quedó bien grabado la última, en el 2019, antes de pandemia, que se daban varias fusiones, hubo una anécdota de Cinépolis, del equipo que estaba en ese entonces. Hacen la función, no me acuerdo en qué región fue. La convocatoria fue muy grande y llegaron abuelitos de las regiones que nunca habían ido al cine. O sea, era para niños, seguro ustedes. Sí, básicamente tu público objetivo son niños, ¿no? Entonces llegaron abuelitos con sus nietos, las familias, y les pusieron la película de Coco. Ya. Entonces me decía el chico del equipo, me dijo, fue un llorar porque el abuelito viviendo su primera función de cine, el niño viendo la película. Entonces era, te conmovía. Entonces sí, me decían y a mí se me hacía el nudo en la garganta. Es que es lo bello de trabajar en temas sociales, es que sepas que las acciones que tú estás realizando impactan a personas, que en este caso los abuelitos que nunca habían podido ir a una función de cine porque están alejados de las ciudades donde hay cines, ¿no? Entonces es bonito ver cómo se integran las familias, das paso a que existe esa integración familiar, las generaciones se unen y a espacios de convivencia sanos. Entonces también fue otro programa muy bonito y de ahí, bueno, pues que temas de género, no había un tema, no había, sí se hablaba del tema de género, pero no había acciones tan concretas. Cuando digo, pues vamos a hacer el primer foro vida laboral de la mujer en la agroindustria. Y pues nos lanzamos en plena emergencia sanitaria por COVID. Pues no podíamos hacer ningún evento Nada presencial y se hizo por Zoom. Entonces, fue una experiencia muy bonita porque se unieron varios ingenios, participamos y es donde te empiezas a dar cuenta que mujeres hay que reconocernos que estamos dentro de un sector, que estamos, se está abriendo camino, que hay mujeres que han abierto escuela en el compartir las experiencias y que hay hombres que también dan esa oportunidad de súbete, desempeñate, que ven el talento. Entonces se hace el primer foro de género. Fue muy bueno, la verdad. Nos aventamos dos por Zoom y ya los demás han sido presenciales. Y cada foro trae lo suyo, cada foro se integran más mujeres, más hombres, que esa es la riqueza. Porque muchas veces me han dicho, pero deberían de estar puras mujeres. No. A mí me pasa con el podcast. Ajá. Es que es de mujeres. No. O sea, entrevisto mujeres, pero no es un podcast solamente para mujeres, ¿no? O sea, lo puede escuchar quien quiera. No es O sea, exclusivo. no es exclusivo. Sí. Exacto. Entonces, de ahí empiezo a saltar con temas más de impacto social. Y pues, bueno, ya lo que conoces, el participar en temas de género que me apasionan, porque es eso, no nos hemos reconocido dentro de la industria y hay mujeres muy valiosas en los ingenios. En el campo también hay productoras que me ha tocado conocer que son muy valiosas, sembradoras de caña, que traigo aquí en el corazón a Felipa, que es una líder nata. A ella la conocí en Campeche, no, perdón, en Chetumal. Entonces, conocer mujeres con ese liderazgo te hace revirar y pensar las cosas de qué entiendo por liderazgo, qué entiendo por empoderamiento, porque no es solo el empoderamiento económico que te da el privilegio de estudiar o de posicionarte en una buena carrera, en un buen trabajo, no es qué te hace a ti como mujer tomar las riendas de tu vida, tomar decisiones, hacerte responsable y aunque esté muy dura la situación, vas sacando tus temas, a donde quieres llegar. Entonces, con Felipe he visto ejemplos de mujeres que dicen, ella decía, voy a sembrar caña y no le daban oportunidad, déjeme sembrar. Y pues hasta que le dieron chance, como diciendo, bueno, a ver si es cierto, ¿no? Y pues sí, Ándale, pues siémbrele. pásele. Y es que a veces
que es parte también por la que yo las entrevisto muchas veces porque a veces las vemos ya ahí sentadas, ahí en la reunión ya, pero no vemos todo ese camino que seguramente tú te sabes la historia de esa señora, pero que pasó desde el que no la dejaban sembrar, desde que muchas veces en algunas industrias me toca escuchar de el pago es al hombre, ¿no? O sea, sí, a lo mejor ella sembraba, pero a ella no le pagaba, no sé, un ejemplo, ¿no? O sea, hay sectores así y tú ves la historia a veces y dices, ay, qué padre, pero no te sabes realmente lo que vivió, lo que vive o lo que muchas veces también necesitan, ¿no? Sí. Y oye, es una pregunta, el tema de responsabilidad social, porque si lo vemos como en la historia, no solamente del sector cañero, sino hablando de la industria alimentaria, Ujú. eh, pues hubo unas décadas en lo que lo importante era la calidad, ¿no? O Sí. sea, que el producto diera con la satisfacción de un cliente, ¿no? En tamaño, sabor, etcétera. Y luego entramos en otras décadas donde es de repente la inocuidad, después de que empezamos a saber que era una alerta sanitaria, que era la salmonela y todas estas cosas, y empieza como toda la industria a ponerse como más rígido en que hiciéramos alimentos inocuos, ¿no? Ujú. Y luego entra una era de la sostenibilidad, de la responsabilidad social, en la que algunos sectores, sobre todo los exportadores, pues se han tenido que alinear a los convenios o las regulaciones del país al que exportan, ¿no? Eh, ¿Crees que fue el caso quizá del sector o como tú mencionas que han sido pioneros, también porque son el ojo del huracán casi siempre, en venir hablando de estos temas? Sí, ha tocado, en el ser pioneros, en el ir modificando, cuando te hablan de un contrato de modernización, de hace más de ya 20 años, 2008, es ya casi 20 años, ¿no? Entonces, es parte de la riqueza de la gente que está trabajando, ver las necesidades que se tienen en el sector. Entonces, cuando te digo que hay que reconocernos, que ya somos parte de la industria, que hemos eh, estado en puestos, pues hay químicas, hay laboratoristas, hay mujeres que están no solo en la administración, porque siempre te califican del área administrativa para mujeres, pero ya hay mujeres en la operación. Entonces, el participar en los sistemas de gestión, en temas de calidad de inocuidad, en la generación de capacitación también, en temas de responsabilidad social, si hay ingenios que han ido con un pie adelante en modificar sus formas de clima organizacional, laboral, de comunicación con la comunidad, que eso es lo que también te permite la responsabilidad social, no es nada más las buenas prácticas que tú haces para tu empresa, es cómo te vinculas con tus áreas de interés. En este caso es la comunidad, y no solamente el campo cañero, sino la comunidad que tienes cercana, que igual y la mujer con la que interactúas no tiene nada que ver con el ingenio ni con el campo, pero tiene la tienda para los trabajadores, o tiene la cocina económica para los trabajadores que salen, o tiene un pequeño tallercito o panadería, por ejemplo, ¿no? Entonces, Sí. la mujer sí ha sido muy constante en diversos oficios, y los ingenieros, yo creo que a través de esa, experiencia, o la riqueza, Ajá. de las labores, han ido modificando el tema de la inclusión, han ido modificando cómo se integran a los equipos de trabajo. Por ejemplo, en el caso de Felipa, ella decía: "Yo sé sembrar caña, me gusta sembrar caña, me gusta el campo", y demostró que no solamente sabía sembrar caña, sino que podía liderar, un equipo de 15 mujeres, y terminó liderando 80 mujeres, en la siembra. Pero no solamente era liderar 80 mujeres que sembraran caña, era también armar un equipo de mujeres que se quedaban en la comunidad a cuidar a los hijos
de las que iban a sembrar caña. Y ella organizaba todo así de quiénes se quedan al cuidado. Ahí va para el gasto de los niños. Y la que cocinaba para todos. Que Exacto. hablábamos ahorita, ¿no? Entonces, es como te das cuenta que la integración de la mujer sí ha venido a mejorar los procesos de producción desde que lo siembras hasta que sale el último Y es costalito. que si lo vemos también el sector, o sea, estoy reflexionando aquí con tus puntos, es muy integral, Sí. porque, no sé, vamos a poner el ejemplo de la producción de brócoli de Puebla, ¿no? Ujú. Pues sí, pero un productor produce y alguien viene y se lo compra, pero ya es otra persona totalmente ajena. Y luego está el que lo comercializó y también es ajeno. Y luego está el de la central de abastos, que es otra persona, pero no es No lleva un proceso de la mano. no, ni es la misma comunidad, ni, y es lo que sí tiene el sector cañero. O Sí. sea, que van juntitos, pero desde, ¿por qué? Porque a mí me consta que obviamente el ingenio tiene este contacto con sus productores, o sea, como dices, las fechas de siembra, etcétera, cosa que en otras, y puse el ejemplo del brócoli, pues no pasa, yo llego ya que está el brócoli, ¿no? A mí, Sí, ya lo o sea, ya que lo pusieran, ni les di la semilla, ni nada, ¿no? Ajá. Ni capacité a la gente, y eso es lo que tiene quizá el sector y lo que le ha permitido como estar como a la vanguardia o siempre cercano a estos puntos. Y qué es porque digo, eso es algo que hablábamos al inicio del episodio. Digo, yo nunca me he visto, digo, creo que he durado en mis trabajos, pero 20 años en uno solo, creo que se dice, no, ni se dice fácil, o sea, definitivamente no. ¿Cuáles son o cuál ha sido el reto que has tenido así? Yo creo que muchos, porque en estos 20 años te ha tocado también lo que hablábamos, ¿no? Implementar, renovar, seguramente les llegó una que otra ley nueva y tenían que implementarla con los agremiados, etcétera, pero retos así que dijiste, mejor me voy a ir a hacer otra cosa a otra industria, que te acuerdes. Híjole, sí, el área social es un reto todos los días. O sea, desde si lanzas la convocatoria del concurso infantil, pues no es nada más esperar a que te lleguen los dibujos, es coordinar dónde vas a hacer el evento, la premiación, buscar los patrocinios de los regalos para los chicos ganadores, hacerles un día agradable, hacerles un día para ellos. Claro. Están participando en un concurso, son voceros, en sus regiones son voceros de alto al trabajo infantil. Esto no debe pasar en el sector cañero, en ningún tipo de cultivo. Entonces, llevan sus mensajes también a sus comunidades, su aprendizaje. Entonces, la coordinación o la comunicación, hay ingenios que están en plena zafra o están terminando la zafra, entonces, ay, espérame, te mando los dibujos, o todavía no me los entrega la escuela primaria. La convocatoria. No le mandaron, entonces, y ya tienes los tiempos encima, hay que buscar al jurado, los premios, ¿no? A veces al final estás de, ay, ¿de dónde saco una laptop? ¿Quién me ayuda? O sea, es coordinar y sí es donde digo, ay, ¿para qué me metí en este berenjenal? Pues no, pero siempre es ser perseverante, tener buena comunicación, que es algo que he aprendido en este sector, es al tener tantos actores, porque convives con la parte de los productores, las organizaciones cañeras, con la gente de la industria, también con gobierno, porque esa es otra, el sector azucarero, si asume las leyes, pues también es partícipe y a veces está ahí temas con la OIT, allá estamos, temas con la Secretaría del Trabajo, ahí estamos, siempre participamos en todo lo que se pueda eh, innovar. Por ejemplo, la OIT está con, digamos, el tema de algún convenio por ratificar, participamos, siempre Sí, buscamos. y es que no puede estar desvinculado. Iniciamos este podcast hablando de la importancia del sector en México, ¿no? O sea, no puedes desvincularlo de muchas decisiones que se toman, incluso están dentro del tratado, ¿no? Sí. De libre comercio. Sí. Entonces, sí, seguramente
el tratado pues tiene cosas muy puntuales que dicen, regulamos esto y luego vemos lo otro. Sí, el tema de la capacitación tan Sí. solo, ¿no? Y algo que es bello en los temas de capacitación, eh, y me acuerdo mucho, también se me queda bien grabado, estábamos con un estándar de competencia laboral ya siendo el instrumento de evaluación en un ingenio, pues llegaron técnicos de varias regiones y pues la cultura de años atrás, te estoy hablando de los 60, 70, que ahorita ya es una generación que está de salida, ya está terminando su ciclo, que tienen una experiencia impresionante. Por eso te decía, son los grandes cocineros, porque ellos con el olor, el tacto, determinaban si ya el azúcar estaba lista y la variedad de azúcar, ¿no? Entonces, mucho de ese personal no cuenta con una carrera de una ingeniería, se formaron dentro del ingenio, entonces ha sido una gran escuela. Y cuando empiezas con los procesos de capacitación y les das a conocer las virtudes de capacitarse, de tener su propio certificado, que cuenta como una carrera, un título, que al final lo que estás reconociendo son sus habilidades, su experiencia en el puesto en el que están desarrollando y para el cual se está evaluando. Hay que sustituir a esas personas es... Eso ese es oro que se te va. Sí. Entonces hay que buscar que te dejen toda la experiencia. Y muchas veces la mejor forma o lo que nos ha funcionado es que sea a través de un estándar de competencia laboral, porque ellos te van a decir cómo hacerlo, qué hacerlo, y más cuando mezclas o cuando traes a un grupo de todas las regiones, de los 15 estados de cañeros, Sí, no. la riqueza es impresionante, ¿no? Pues yo la hago así, yo la hago acá, yo a esto, y los juntas y la verdad es que es maravilloso. Y cuando ellos dicen, bueno, ¿y me vas a dar un documento? Sí, que avala que tú sabes operar esta maquinaria. Lo va a hacer esta actividad, ¿no? Les cambia el chip porque, oye, lo puedo presumir con mis hijos y mis nietos. Sí, es tuyo, es decir que tú eres hábil en esto, Claro. reconocerte. La importancia de esos operadores, ¿no? O Sí. sea, que yo creo que todas las industrias de manufactura tienen esos puestos claves o estos operadores claves que si un día ese señor se enferma o esa señora y no, y no tienes el que lo suple inmediatamente disponible, eh, se puede parar un proceso, ¿no? Sí. O sea, realmente son muy relevantes. Sí, te haces especialista. La verdad es que entrar al sector azucarero Sí, te especializa en un tema. claro. Puedes ir buscando en varias posiciones, pero al final eso, si no tienes quien te supla, y es lo que se busca, que el sector tenga, que la capacitación dé para el que está y el que pueda suplirlo. Entonces, hablamos que hay generaciones que ya se nos están yendo y hay que Sí. volver a Y capacitar. sobre todo, digo, eso es hablando en la producción, ¿no? Ujú. Pero de repente decimos, la industria, tenemos ahorita un déficit de mano de obra, ¿no? Ujú. En general. Por eso luego andan entrando ahí las cosechadoras Sí. automáticas, etcétera. Pero bueno, dices, bien o mal, hay más de 2 cortadores, ¿no? Pero muchas veces no hay más de 2 personas especialistas o 3 en una máquina, ¿no? Sí, o sea, dentro ya del ingenio. Entonces, eso es lo que sí te quedas pensando y dices, pues sí, realmente es muy importante. Y y volviendo como a este tema de los retos que has pasado, en ¿te vieras en otra industria? No. No, fíjate que a veces digo, bueno, Porque el agro es bien grande. sí, y hay cultivos, en lugar de los berries o sé de otros cultivos, café, también eso es un proceso, el aguacate, Claro. pero no, ya no. Y ahorita que dijiste berries y aguacate, y me lo llevo a caña, que de hecho este tipo de producciones o cultivos que de alguna manera no tienen este nivel de procesamiento, o sea, porque no se transforma de esa manera, a lo mucho pues es un empaque, un freezer o sí, una congeladora, etcétera, que es
bueno, yo lo veo a nivel industria y es mucho más sencillo. Pero también yo creo que son de las organizaciones que se han formado más nuevas, ¿no? O sea, como viéndolo, tú dices, la caña, 500 años, pues sí, pero el aguacate no tiene 500 años. No. De hecho, la PEAN, no sé honestamente cuántos años tenga, es la Asociación de Productores de Aguacate, Ajá. pero también tuvieron ellos la necesidad de hacer esto, De organizarse. ¿no? Están los de Anaberries, que son todo este tema de berries, pero sí que en el sector, por ejemplo, tú dices las cooperativas o las asociaciones, yo siempre digo, ay, cuando a mí me dan casos de éxito de otros países es que hicieron una cooperativa, digo yo, es que no conocen No conocen el campo mexicano. Porque Te sorprendes en ello fácil juntar 5 productores, pues sí, la verdad es que no, pues no, cuando realmente existen estas asociaciones o se integran, pues les aplaudes porque no es sencillo y no pasa en todos lados, ¿no? Sí, fíjate, hace poco estuve en el norte de los estados cañeros, los más pegaditos al norte, y tuve la fortuna de conocer a un grupo de mujeres que se hacen cargo de una parcela industrial. Okay, Son ciertas hectáreas para 18 mujeres. okay. Ellas la administran, ellas son las que van y siembran, cosechan, se van dando sus roles para ver a quién le toca fertilizar, a quién le toca cierta labor, a quitar malezas. Entonces, la organización que ellas tienen también es valiosa porque se organizan entre 18 y 18 mujeres con diferentes edades, con diferentes formas y necesidades, formas de pensar y necesidades. Porque está pues la que está embarazada que no va a poder ir O la que ya es más adulta. más adulta, pero que tiene la experiencia y te va a decir cómo. Sí. Y la más joven pues trae nuevas ideas, más ímpetu. Entonces, entre ellas van mediando qué te va a tocar hacer. Entonces, eso es bien cierto que dices, no es fácil organizarse, pero cuando conocen al mexicano, Sí. sacan el tema, la labor que tengan que hacer la sacan porque la sacan. Que eso es, yo creo, como mexicanos que tenemos ahí, que somos perseverantes y de cómo no te salen las cosas. Sí, y no digo que existen, ¿no? Pero sí son complejas a veces, Sí. o complejas de formarse, pero pues una vez que están, yo creo que la clave del éxito es, una, que todos sean iguales, porque luego lo que a mí de repente escucho es como, pero es que luego uno quiere sacar beneficios, o sea, como ese tipo de cosas. Y 2, tener claros los roles y las responsabilidades de todos los que integran la cooperativa o la asociación, o sea, entre los productores, ¿no? Porque luego creo que las historias de terror vienen cuando nunca se definió nada y sí, cosas de esas. Pero claro que pasan, y digo, qué padre la historia de ellas. Em, yo a él lo conocí una vez que nos invitaron a entrevistar a unas señoras que se llaman las Adelitas. Tenían 30 años juntas con un invernadero. Mira, Así, 30 igual, años. organizándose. Y ellas se juntaron para bajar un fondo federal. Así, esos fondos como a fondo perdido, Ajá. en el que mucha gente lo baja y se gasta el dinero y nunca hace nada. Ujú. Pues ellas, mira, 30 años duraron con un invernadero de un fondo perdido. O sea, Es aplaudirse. sí, súper aplaudirse porque te cuentan de que de ahí comían su familia, criaron a sus hijos, le dieron educación a sus hijos. O sea, de hecho está en el canal de YouTube, dura como 1 hora 40 porque entrevisté a 8 mujeres. O sea, las senté de una por una Ajá. y ya eran señoras, pues, unas ya muy grandes, o sea, pero sí está muy interesante la historia. Ay, mira. Entonces, entonces tenemos que ir cerrando la entrevista. Eh, algo que nos quieras compartir del sector que yo no te haya preguntado, porque creo que ya hablamos casi todo, pero no todo. Este, o alguna invitación que quieras hacer o que quieras que veamos. Adelante. Pues realmente como consumidores, invitaría a que no solo vean el azúcar puesta en mesa o hecha una calaverita, porque eso es lo rico del sector, que es tradicional, está tan inmerso en nuestras tradiciones,
Pero a veces estamos bien acostumbrados de, ay, vete al súper, traes una bolsa de azúcar, sí, Un kilo. 1 kilo de azúcar, ¿no? O en la tiendita que te dan el medio a granel. Entonces, pero no hacemos una reflexión de quién intervino. Y cuando vemos o cuando yo veo las historias en campo, en fábrica, todo el personal, todo lo que cuesta llevar el azúcar a la mesa es pararse y aplaudirles porque pues cada zafra trae lo suyo, cada zafra trae temas de pues sequía ahora que llevamos sequía o a veces les gana las lluvias en otro lado. Y sí, el corte de caña también tiene lo suyo, no es ay, me pongo a cortar caña, no tiene que tener sus centímetros, todo tiene un arte. Y yo creo que el llamado es sea un consumo responsable porque pues, llevamos 500 años consumiendo azúcar. Bueno, Sí. ya lo que ahora consumimos ya no considero que sea 100% azúcar, pero eh, hemos cambiado mucho nuestros hábitos, pero acercarnos a quién hace los productos en el campo y en la fábrica. A veces aquí en ciudades nos metemos tanto en la dinámica del día a día de una ciudad que olvidamos que en provincia el ritmo de trabajo es diferente, los tiempos son diferentes, los cultivos son bien diferentes. Desde lo que decías de brócoli, en caña es un mundo, la verdad. Hablar de 15 estados cañeros, hablar de 48, 49 fábricas de azúcar, es mover mucha gente en México. Y no solamente los que hacen el azúcar, es gente que también interactúa indirectamente. Entonces, desde quién transporta a los trabajadores, quién los uniformes, zapatos, bicicletas, todo eso mueve una economía. Pero como consumidores a veces pararnos a reflexionar de dónde viene el producto y abrazar también, pensar en la gente de campo, porque es bien fácil decir el azúcar mata. No, quizás sí como la consumo, sí, no es lo adecuado, no hago ejercicio, consumo de más, pero llevamos 500 años, entonces te apuesto que la gente, yo me acuerdo de mi abuela, mi bisabuela no, eran delgadas Claro. y consumían, y vaya que consumían azúcar. Sí. Entonces, es entender que nuestro consumo le corresponde a cada quien, que es una industria muy bonita, con gente maravillosa, con mujeres maravillosas que sí están en campo y encuentras mujeres en puestos de responsabilidad social, en la capacitación, en los sistemas de gestión, la verdad, talentosas. En las mujeres cabo, en las mujeres productoras, en las sembradoras, encuentras una riqueza de mujeres con liderazgos, con perseverancia, ingeniosas, porque siempre se busca la forma con maña. No tendremos la fuerza de un hombre, pero tenemos la maña de cómo hacerlo y la perseverancia de decir, lo voy a hacer. Porque eso es algo que como mujer te reta. ¿Cómo que no lo hago? Lo hago. Entonces, eso es lo que tiene el sector. Y con lo que más me ha dado esta industria es aprender a hablar con el de enfrente, a saber ponerme en sus zapatos, ser empática y, y la humildad de que puedes estar en un campo y hablar con los cortadores, con los jornaleros, con las productoras. Te vas a fábrica y hablas con los operadores, ¿no? Desde el que repara, desde el que está en una caldera. Es saber ser empáticos con ellos, escucharlos, porque siempre aprendes de ellos. Yo siempre he aprendido de ellos, me llevo muchas, como estas mujeres, aprendo algo, la organización, la comunicación. Entonces, sí es una industria que para mí me ha regalado tanto en la vida, me ha hecho aprender, como en todo, hay cosas buenas, hay cosas malas que me han tocado sopesar, eh, pero que me han dado la oportunidad de crecer profesionalmente, de crecer como persona, de saber negociar, porque es desde la cadena de suministro, Todo. estás interactuando con gente de diferentes zonas, que sí, el concurso de dibujo es un proceso de negociación. Sí. ¿Para dónde queremos ir? ¿Qué queremos hacer? ¿A quién vamos a impactar? Los niños, eso es una cultura, son nuevas generaciones que también hay que pasarles la estafeta de el amor al campo.
son tierras que se están quedando y hay niños que sí vienen con ese amor, que lo transmite el abuelo al nieto. Hay que fomentarlo. Y también aplaudir a las académicas. Hay investigadoras como la doctora Marta, la doctora Katia. Qué buena salud. Saludos enormes, que siempre están aportando innovación en formas de capacitarnos, en formas del conocimiento entre generaciones. Entonces, reconocernos. Entonces, el sector ha dado a mi persona mucho la riqueza de conocer a cantidad de gente, mujeres muy valiosas, hombres también valiosos, porque hay hombres que te abren las puertas y te dan la oportunidad de hacer, de innovar, que creen en ti, que no te cuestionan, que al contrario, ¿no? Con quien fui a Cuba, Leo Mertens, me decía, vas adelante, compañera. Claro. Entonces, hombres que te dicen, puedes hacerlo, Un gran amigo de... Paño, ¿no? Exacto. Más bien. Un gran amigo de infancia que también está, no directamente al sector, pero trabaja para el sector. Ya me dijo, cuando empecé con el tema de competencias, con esa exposición a Cuba, yo decía, no voy a poder. Ya sabes, pierde el miedo, todos nos da miedo, pero habla desde lo que te gusta. Y tuve, ¿no? Al buen Salvador, un saludito, Salvador Arámbula. Entonces, hay hombres que te abren ese espacio y hay mujeres sororas que te dicen, La sororidad. la sororidad, Que ajá, también. que sí se nota en el campo, lo he visto más, y en fábrica también, pero en el campo son esas sinergias que hay entre mujeres, y en fábrica también, vamos, aprende, abrimos camino y nos sumamos. Aquí no es quitarle el puesto al hombre, es entendernos que podemos hacer mejor las cosas juntos, que somos pilares de una industria. Entonces, es con lo que más me llevo, y lo que pudiera compartirles a tu público es, Gracias. vean que cada producto del campo que está en nuestra mesa pasaron por varias manos, por varias historias. Sí, sobre todo el azúcar. El O azúcar. sea, que te decía yo desde que lo veo como cultivo, ya es algo totalmente distinto a lo que conocemos muchas veces. Y créanme que si lo vemos como un costo, el costo de lo que pagamos a lo que es, yo les diría, el azúcar es barata. Es barata, la verdad. Por todo, de verdad, si conocieran todo el esfuerzo que hay desde, como dice Dulce, desde que se siembra una soca, resoca, o para los que no sepan, es como la vainita que nos vemos. Es la caña. Las socas son los cortes de caña. De caña. Entonces, lo que se comen a veces a mordidas, Ajá. pues eso sin pelar es lo que se pone en el suelo, y de ahí crece una matota, Sí. matota, que a los muchos meses se corta y, como ya les explicó, se procesa en toda una industria para que ustedes tengan al final ese fino producto. Entonces, de verdad, créanme que lo que pagan es muy poco. Es muy poco, y entender que es un sector que tiene líderes natos y mujeres líderes que están saliendo a brillar, Sí. y que hay hombres que las están reconociendo. Entonces, eso es como una fortaleza como hoy en día, ser mujer dentro de la industria, que es de lucha también. Lucha no me refiero a ay, vamos todos, no. Es un proceso de aprendizaje, de abrir puertas y ser sororas con otras mujeres, y entender que las generaciones que vienen, vendrá una mujer a ocupar mi puesto. Claro. Cuando me decías, me veo en otra industria, no. Me veo dándole la batuta a otra mujer. Transición. Ajá, o a otro hombre que vea estos temas con tanto cariño como el que le tengo. Y ahí, para cerrar la entrevista, la vas a cerrar tú. Digo, yo te doy las gracias por venir y abrirte y compartir todo lo que sabes. Yo también estoy muy agradecida por habernos conocido en este camino del agro que Ujú. es muy chiquito. O sea, a mí el agro, a pesar de que somos muchos, realmente somos los mismos, digo yo a veces, ¿no? Porque somos como los mismos en todos lados. Nos conocimos, nos hemos visto en varios eventos, nos vemos. Entonces, de nuevo, gracias por estar aquí. Me gustaría que cierres viendo esa cámara, o a mí, como tú gustes, dándole un mensaje a esas mujeres que vienen
o que ya están. Creo que tú eres muy privilegiada por estar en un lugar en el que puedes hacer. Sí. O sea, porque creo que todas podemos hacer desde la trinchera que estamos. Yo siempre soy partidaria de eso. Pero tú estás en la zona de que puedes hacer. Pero para quienes no están, o como decimos, el tema de la sororidad, o que incluso no están en contacto directo con el campo, pero tienen otra mujer a un lado, eh, algún consejo que les dieras y con eso terminamos. Que amen lo que estén haciendo. Si deciden, como Felipa, sembrar caña, amen el proceso de la siembra. Como productoras que amen lo que están haciendo. Desde lo que estoy haciendo, que estoy segura en algún momento vendrá otra mujer que ame lo que está haciendo y para quién lo está haciendo al final. Sí tienes tu sueldo, pero creo que lo mejor, lo más bello es cuando sabes que lo que estás haciendo ayuda a otra mujer, ayuda a un hombre a abrir o cambiar mentalidad y a generar espacios seguros para las mujeres. Entonces es amar lo que decidas hacer, tener la convicción de hacerlo, la perseverancia, porque esta industria ha sido masculinizada, pero dura en el sentido de que hay que picarle piedra, dejar una buena tarjeta de presentación para las que vienen, nunca perder la fe en ti. Si hay días muy duros que dices, ya no voy a aguantar, ya esto, ya me renuncio, ya de mesera me voy, pero ya no. No, te ha costado lo que haces, cualquier oficio, cualquiera. Y no hay oficio bueno ni malo. Es el oficio en el que tú has decidido estar, en el que vas a aprender, porque no es llegar y decir, yo soy chucha cuerera y yo me la sé. No, siempre tener la humildad de poder aprender de los demás, pero sí hacer lo que hacemos con mucho cariño, sabiendo que lo que hagamos le va a traer un beneficio a alguien más que está a mi lado, otra mujer, otro hombre, a la misma producción de azúcar. Entonces, ser tenaces, ser perseverantes y tener la humildad, siempre ser muy humildes con quien estamos al lado y aprenderles. Entonces, apropiense de lo que hagan, ámenlo, entusiasmenlo, porque lo estás trabajando, dices, me encanta lo que hago, como que me pagan, pero yo lo amo, amo lo que hago y lo disfruto y se te va el día volando. Y sí agradezco mucho estar en una situación, como dices, de privilegio, porque no es un puesto fácil. Eh, pero muy, muy agradecida con los jefes que tengo por la confianza que me han dado estos años y, y que seguro esto que con mis locuras todo me han permitido hacer mis eventos eh, y han salido cosas maravillosas. Entonces hay muy buena sinergia y eso yo creo que la humildad también te ayuda a generarte alianzas con tus proveedores, con hacer no solo amistades, alianzas de trabajo que te permiten avanzar y seguir sacando más temas en beneficio de la industria. Entonces, amen lo que hagan. El liderazgo viene de aquí cuando decimos, allá voy, ese es tu objetivo, vas para allá. Con convicción. Con convicción y el talento lo podemos pulir, pero si no hay amor, no hay talento que brille, la verdad. Bueno, pues muchísimas gracias. No, a ti, muchas gracias, Dania. Bueno, terminamos este episodio. Nos vemos en el siguiente. No olvides suscribirse y nos vemos. Muchas gracias.